proceso equiaxiales y salen deformados mecánicamente, no salen alargados con una textura. Eso es lo que nos está mostrando esa figura, ¿verdad? Esquemáticamente. Le voy a poner un 4. Muéstrenos su bibliografía más, por favor. Ok, ok. Miren, muchachos, no es hacer por hacer el trabajo. Ustedes tienen que presenten poco, pero presenten cosas que han entendido, ¿no? De nada sirve que ustedes copien cosas bonitas si no las entienden. Contreras está por ahí. Contreras. Sí, ingeniero. Sí, ya comparto. A ver, por favor. Contreras, no está llegando nada. Ahora sí. Ya, ingeniero. ¿Se puede ver, ingeniero? Se puede ver muy bien. Se lo escucha también muy bien. Ingeniero, buenos días. El día de hoy, ¿no? Veremos lo que son los mecanismos metalúrgicos de endurecimiento. Un concepto principal de los aspectos introductorios para introducir en esta materia, en este tema que vamos a llevar hoy, sería en primer lugar, como dice ahí, empleando materiales policristalinos, obviamente policristalinos que los que vamos a usar, ¿no? Mayormente los que se usan, ¿no? En la industria, los que, como dice, que son más resistentes a temperatura ambiente. En segundo lugar, vamos a ver la deformación de los materiales cristalinos, la deformación plástica de los materiales cristalinos, que al haber esta deformación va a haber un aumento de la densidad de las dislocaciones y habrá un aumento con consecuencia de la dureza. En tercer lugar, veremos lo que son las presencias de las fases diferentes del interior del material, que lo veremos diferente a los diferentes métodos de endurecimiento, ya sean granos independientes por fase distinta o segunda fase, dispersa al interior de cada grano cristalino, y que supone, ¿no? Un freno mayor para las dislocaciones y obviamente un mayor endurecimiento, que es lo que buscamos, ¿no? En este tema, ¿no? que vamos a introducir. También saber que al endurecer un material, que es lo que nos interesa, lo que buscamos es frenar, ¿no? Lo que son las dislocaciones, pero no frenarla hasta el hecho de que sea un material muy frágil, ¿no? Hacerlo muy, como se dice, tenaz, hacerlo que tenga, ¿no? Obviamente aquí vamos a introducir obviamente la dureza y la resistencia. Vamos a hacer que es lo que buscamos, ¿no? Para un material, hacer un conjunto entre la dureza y la resistencia, que como conocemos, ¿no? En anteriores materias son propiedades contrarias a la plasticidad. En la plasticidad, al endurecer un material, un material no por las dislocaciones obviamente hay un movimiento, ¿no? En esto, que las dislocaciones pueden moverse fácilmente en un material, perdón. Y como concepto dice que la capacidad de un material para deformarse plásticamente depende de la cantidad de dislocaciones para moverse. Y la restricción y el pendimiento del movimiento de las dislocaciones convierten a material más duro y resistente. Aquí tenemos un Contreras, ejemplo. por favor, ¿Ya? permítame preguntarle algo. Aparentemente es muy importante este concepto de las dislocaciones, porque no solamente su compañero anterior, Conde, las mencionó, ¿no? Con bastantes referencias a estas famosas dislocaciones. Y usted nos ha vuelto a reiterar muchísimas veces las dislocaciones. ¿Qué son las dislocaciones al final? Las dislocaciones, ingeniero, son los, ¿cómo se diría? Son defectos que sufre, ¿no? La red cristalina para que para que para que el material obviamente ¿cómo se diría? A ver. Bueno, el concepto está bueno,
quiero comentar de que usted acaba de decir que las dislocaciones son defectos, y es verdad, ¿no? A nivel cristalino, cuando estamos hablando de materiales cristalinos, los metales son cristalinos, ¿verdad? En condiciones normales, siempre los cristales se forman con muchos defectos. Los cristales no son perfectos. Cuando se están formando los cristales, van a formarse con muchos defectos. Cuando sobran o faltan átomos en la red cristalina, a esos defectos le llamamos de defectos puntuales. Estarían ahí las lagunas, las inclusiones, los átomos diferentes, ¿no?, que están en la red cristalina, que serían los átomos sustitucionales. Cuando faltan o sobran planos dentro del cristal, ahí estaríamos hablando de que hay presencia de defectos de línea. Las famosas dislocaciones son defectos de línea. ¿Cómo nos muestra bajo ese gusanito tan interesante que muestra esas cadenas, ¿no?, en azul? Vean, miren, esa cadena en azul estaría mostrando esquemáticamente, ¿no?, una cadena de átomos, un plano cristalino en la estructura del material que no es completa. Entonces ahí hay la presencia de una dislocación. Y su compañero Conde nos hablaba, ¿no?, del vector de Burgers, que es un vector que nos permite cuantificar el tamaño de este defecto cristalino. Entonces va a ser muy importante en nuestros conceptos de endurecimiento la presencia de estas dislocaciones. Si se forma un cristal va a nacer con muchísimos defectos puntuales, lagunas, vacancias o también átomos sustitucionales o átomos en forma de inclusiones, y adicionalmente van a ser con muchísimas dislocaciones. No hay forma de fabricar un cristal perfecto. Y lo curioso es que estos defectos cristalinos ayudan bastante en ciertos mecanismos de poder modificar las propiedades de los materiales. Nos vamos a aprovechar muchísimo de la presencia de estas dislocaciones para hacer muchas cosas interesantes respecto a poder endurecer, ¿no?, a los materiales. Bueno, entonces, una vez más, las dislocaciones son defectos de línea presentes en los cristales, los llamamos así, pero en el fondo son planos cristalinos que no son completos, ¿no?, en la estructura del material. Bueno, ¿qué nos quiere mostrar con este gusanito? ¿Qué es lo que está mostrando ese gusanito ahí que muestra en su pantalla? Sí. Son el efecto, ¿no?, de una dislocación en un material, un cristal, ¿no? Primeramente, cómo se ve una arista, como le llaman, una dislocación de arista, que viene, ¿no?, del lado izquierdo y del lado derecho, y produce lo que es los movimientos de los átomos, la deformación, ¿no?, de los átomos. O sea, no estoy entendiendo bien. Usted nos dice que hay varios tipos de dislocaciones, entre ellas están los que está llamado de arista, ¿no?, que normalmente los conocemos como de borde, de cuña. Sí. Y también existen las dislocaciones en hélice. Ambas son, ¿no?, defectos cristalinos de línea. Y pueden haber las mixtas, ¿no?, que al mismo tiempo son de cuña o en hélice. Bueno, entonces ahí lo que el gusanito está tratando de mostrar es un fenómeno bastante interesante. Una vez que se predijo por cálculos teóricos qué esfuerzo necesitábamos para poder, ¿no?, deformar plásticamente un cristal, enlaces con su vecino, enlaces del tipo metálico, ese enlace, para poder romperse, necesita una fuerza. Entonces, si es que yo calculo, ¿no?, cuántos átomos existen en ese material, puedo saber teóricamente qué fuerza necesito para poder romper ese enlace, teóricamente. Pero lo curioso es que una vez que se midió experimentalmente la fuerza para romper esos enlaces y deformar plásticamente el material, se vio que era 1/100º el esfuerzo necesario realmente de lo que estábamos preveyendo teóricamente, el esfuerzo teórico para poder deformar plásticamente un cristal. Entonces no había forma de explicar por qué eran tan débiles los cristales, si teóricamente deberían ser muy fuertes, y este mecanismo que está mostrando aquí el colega le valió la
un doctorado, ¿no?, a la persona que presentó este modelo, para poder explicar entonces por qué los cristales metálicos son tan débiles cuando teóricamente deberían ser muy fuertes, ¿no? Es por la presencia de las dislocaciones. Las dislocaciones son los grandes villanos, ¿no? Son los grandes evos, ¿no?, de la vida en los cristales, porque las dislocaciones debilitan a los cristales. Si no hubiera dislocaciones, que es imposible librarse de ellas, podríamos tener entonces un cristal perfecto que sería muy resistente mecánicamente. Pero como lamentablemente existen los evos, existen las dislocaciones, estas son las grandes villanas y es la que debilitan a los cristales, ¿no?, en la resistencia de los materiales. Bueno, entonces lo que está mostrando, ¿no?, este gusanito es que miren que en el fondo lo que genera la dislocación es que se pueda deformar plásticamente un cristal con un bajo nivel de esfuerzo, como más o menos sucede con el gusanito. Miren, piensen en la figura que está a su derecha, cuando el gusanito sin pies está totalmente plano. Yo quisiera jalarlo al gusanito por las antenas, sus 1000 patitas friccionarían sobre el piso y sería bien difícil poder moverlo. Pero miren, si yo le doy una patada en el trasero al gusanito, como está en la figura de la izquierda, el gusanito levanta su colita, ¿no?, y forma una onda. Y esa onda se propaga con un bajo nivel de esfuerzo, y de esa manera yo puedo hacer mover al gusanito sin necesidad de tan grande esfuerzo, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismo generan las dislocaciones, debilitan a los cristales, porque si bien la dislocación se mueve gradualmente, vamos a tener entonces este problema de que al moverse gradualmente los niveles de esfuerzo para que se pueda mover una posición intercristalina cada vez es muy bajo y el cristal se vuelve muy débil. Entonces, lo que se ha visto metalúrgicamente para poder mejorar la resistencia de los cristales es, de alguna manera, no dejar que las dislocaciones se muevan tan fácilmente. Y eso es lo que vamos a ver en el fondo, ¿no?, con estos otros mecanismos de endurecimiento que nos van a explicar sus colegas. Es entonces maneras con las cuales nosotros podemos, entre comillas, anclar a las dislocaciones para que no tengamos este mecanismo tan fácil de movimiento de las dislocaciones, que son las responsables porque los materiales tengan tan baja resistencia mecánica. Entonces, el gusanito del fondo lo que nos está mostrando es un mecanismo, ¿no?, de movimiento que facilita, ¿no?, el movimiento sin mayores esfuerzos en el sistema. Bueno, a ver, síganos explicando, por favor, Contreras. Ya, ingeniero. Siguiendo, tenemos que son una introducción a lo que son la deformación en los policristales metales. Como ya dijimos, son los que ocupamos, ¿no?, en la industria, por ser granos cristalinos con distinta orientación y separados entre sí por zonas de alta energía, que son los que conocemos, ¿no?, los bordes de grano, que son impedimentos, ¿no?, para donde vamos a hacer el estudio, ¿no? Hay un método, ¿no?, para que son los estudios de los bordes de grano, porque las dislocaciones no atravesarán, no hay forma de que atraviese los bordes de grano, debido a que no hay un orden no existe la posibilidad, debido a que existe una tensión. Enseguida lo veremos, lo que son los bordes de grano. Un gran matemático, físico importante de describirlo es von Mises. Él establecía, ¿no?, que haya continuidad de deformación plástica a través de un borde de grano en un material cristalino. Debe actuar en cada uno de los dos granos vecinos al menos 5 sistemas de deslizamiento linealmente independientes. Se deduce, por tanto, que aquellas redes cristalinas que no posean 5 sistemas de deslizamiento linealmente independientes presentarán en principio un comportamiento frágil. Aquí, en el gráfico que vemos a la derecha, vemos a dos científicos muy importantes, ¿no?, que es von Mises y Tresca. Tresca decía que solo necesitaba, para interpretar esto, ¿no?, lo que son como se dice, las condiciones de un material paracretecista, para que no haya quebrantamiento. Él decía que solo necesitamos las que son las tensiones, ¿no?,
las tensiones principales, las tensiones, lo que son las tensiones, pero en cambio, von Mises incluyó lo que son las dos, ¿cómo se dice? Las que son las tensiones cortantes, eso, y las tensiones cortantes y los que son el estudio, ¿no? De los bordes de Contreras, verano. mire, es muy malo que usted introduzca cosas que no entiende. Miren, ¿no? Lo que nos está mostrando usted son las teorías de von Mises y de Tresca. ¿Qué significado tienen? Cuando nosotros hacemos el ensayo de tracción, solamente podemos determinar el comportamiento de los materiales cuando están solicitados con una sola fuerza en una dirección, ¿no? Le llamamos por eso un ensayo monotónico uniaxial. Y en el fondo, cuando estamos haciendo un diseño de una estructura, de un eje, de un engranaje, de lo que fuera, las solicitaciones pueden ser de diverso tipo, pueden ser al mismo tiempo torsión, esfuerzo cortante, esfuerzo axial, esfuerzo de flexión. Y eso entonces nos representa un dolor de cabeza, porque ¿cómo podemos usar propiedades obtenidas en una condición tan simple como es el ensayo de tracción, un estado uniaxial de tensiones, y usar esas propiedades para predecir el comportamiento de un material que está solicitado, como llamamos técnicamente, en condiciones de tensiones combinadas? ¿No? Torsión, flexión, esfuerzo axial, ¿no? Cortante al mismo tiempo. Entonces no hay forma. Y nos apoyamos entonces en estas teorías de predicción de falla, y hay dos grandes familias de predicción de teorías de falla, una para materiales frágiles y otra para materiales dúctiles. Estas dos que nos está presentando, ¿no? En la parte de la izquierda, de la derecha de la pantalla, en ese gráfico, son entonces las teorías de falla muy aceptables para poder predecir la falla de materiales dúctiles y no frágiles. Para frágiles usamos la teoría de Moore o la teoría de Coulomb, ¿no? Una de las dos, o la teoría de Moore modificada también. Bueno, mire, lo que le puede salvar el cuello, Contreras, para que no sean así el famoso copy-paste, es que usted me diga qué es sigma 1 y qué es sigma 2 en este subgráfico. Entonces, en el fondo, lo que me está mostrando este gráfico son las teorías de von Mises y de Tresca, ¿no? En el fondo, no solamente von Mises, ¿ya? Fue von Mises en conjunto con Henk que propusieron esta teoría de manera separada, pero lamentablemente, ¿no? Por algún motivo de la facilidad tal vez de pronunciar el nombre de von Mises, se quedó grabado, ¿no? En todo el mundo como teoría de von Mises nomás, ¿no? Y no se le da el crédito a Henk, ¿no? En el fondo son ambos los autores de esta teoría de manera independiente, cada uno la propuso. Bueno, entonces, ¿qué sería el significado de la sigma 1 y sigma 2? Son los parámetros de tensión de corte que tiene un No, material. hermano, no tiene nada que ver, son las tensiones principales, ¿no? Por eso a mí me molesta que ustedes pongan cosas que no entienden, ¿no? Las tensiones principales se calculan, ¿no? En función del círculo de Moore, ¿no? Etcétera, ¿ya? Bueno, a ver, vaya directamente a su bibliografía. Me decepcionó Contreras, estaba usted al comienzo bien, ¿no? Pero comenzó a mostrar cosas que no entiende con el famoso copy-paste que en vez de ayudarles les perjudica, ¿no? Les baja su nota. Apuntes de ensayo de materiales de Suna. Sí, sí, Interesante. Le va un 4 usted. A ver, Cuellar, ¿está por ahí? Cuellar. Sí, ingeniero, voy a presentar. A ver, por favor. Se ve y se escucha bien, ¿no?
Veo algo oscuro nada más, no se está viendo muy bien. ¿Qué quiere presentar? Ahora sí, ahora se ve. Se Eh, escucha también bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Hoy les voy a hablar sobre los mecanismos metalúrgicos de endurecimiento. En los efectos introductorios, para alcanzar un endurecimiento deseado se debe trabajar en relación al movimiento de las dislocaciones, ya que la capacidad de un metal para deformarse depende de las dislocaciones para moverse. Las propiedades mecánicas de los metales pueden controlarse mediante distintos métodos que veremos a continuación. Primero veamos Una curiosidad pariente. A ver, vuelva a la lámina anterior. ¿Por qué nos está presentando esa figurita, ¿no? La 2. ¿Qué son esas cositas que nos muestran? Esto son piezas de acero endurecido y se usa mucho en nuestra área, ¿no? Ingeniería mecánica. Y ¿Pero qué son específicamente esas boquilitas? ¿Por qué nos muestran esas boquilitas? ¿Qué son? Son piezas de máquinas que se usan en la carrera y están endurecidas. Les estoy mostrando porque están endurecidas y en esta presentación veremos mecanismos de endurecimiento. Sí, pero ¿de cómo sabe que están endurecidas? Aquí dice A2 Hardened Steel, significa acero endurecido A2. Y que es, en el fondo, no necesariamente podría ser acero, ¿no? Podría ser la designación de la pieza, ¿no? Estas boquilitas no se usan en la carrera, en primer lugar, ¿no? No usamos en nada. ¿O en qué usa usted en su carrera? A ver. No, ingeniero, pensé que usábamos para alguna de las máquinas que vamos a trabajar con, ¿no? ¿En qué máquina usted va a trabajar? ¿Usted va a ser operador de máquinas? Quizás turbinas o en alguna metalúrgica. No, pero usted va a usar sus neuronas, ¿no? Usted va a ser ingeniero. Otra persona va a usar sus manos, ¿no? Para manipular las máquinas, ¿no? Entonces tienen que ver esos muchachos que ustedes están entrenando sus neuronas, no sus manos, ¿ya? Ustedes no son mano de obra calificada, ¿no? Son, entonces, neuronas calificadas, ¿no? Para solucionar problemas y hacer ganar dinero, ¿no? Eso es lo que les interesa a las empresas. Bueno, estas boquillitas son, miren, para extrusión, son de las impresoras 3D, ¿no? De filamento, ¿no? Se puede imprimir con estas boquillitas plástico, ¿ya? Ok, a ver, continuemos, a ver, sálvese, Contreras. Ya lo embarró, ¿no? A ver, sálvese. O Cuellar, perdón. Contreras, ¿no? Yo soy Cuellar. No, Cuellar. Adelante, Cuellar. Ahora veremos algo importante para este tema, que es las dislocaciones. Hay dos tipos principales de dislocaciones. Es la dislocación de borde, la primera, que se puede ver que una fila de átomos se introduce en una red cristalina. Y la segunda es la dislocación lineal, que es como que hay un corte en la red cristalina y se produce lo que se ve en la figura. Pero la más común que se encuentra es una mezcla, la mixta, que es la discoidal y la de borde al mismo tiempo. Aquí se puede ver un poco las dislocaciones en movimiento. El video está acelerado al 300%. Como pueden ver, son básicamente líneas, pero se dicen imperfecciones lineales. Aquí se está moviendo un material. Y para endurecerlo hay que entorpecer este movimiento que hacen las dislocaciones. Ese concepto que usted lanzó, Cuellar, es clave. Hace un momento, sus compañeros, después de haber hablado muchísimo de las dislocaciones, nos habían pasado de alguna u otra manera, ¿no? El concepto de que estas son las malvadas, ¿no? Estas son las que hacen que los materiales cristalinos tengan baja resistencia mecánica. Y una de las maneras que vamos a utilizar para poder mejorar la resistencia y dureza de un material va a ser entonces el mecanismo que usted acaba de mencionar, ¿no? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? ¿Cuál era? ¿Qué vamos a hacer con las dislocaciones? Vamos a impedir su movimiento o entorpecerlo. ¿Cómo? Con distintos métodos. Puede ser... A ver, explíquenos a ver una manera. ¿Cómo sería la acritud, por ejemplo? La acritud. Para entender la acritud, tenemos aquí un ensayo de tracción clásico donde se pone una carga por encima de su límite elástico, sigma 1, y se lo va deformando hasta este epsilon 1. Y
Por lo que pasó el límite elástico, el material ya tiene una deformación permanente, por lo que se lo descarga y cuando se lo vuelve a cargar, se puede ver que el límite elástico cambió, es mayor, o sea, es sigma 2, por lo que el endurecimiento es mayor que el anterior. Entonces, el endurecimiento que experimenta el material a medida que aumenta la deformación se llama acritud. La acritud modifica la microestructura del material. Por ejemplo, los granos se deforman, se alargan hacia la dirección del movimiento, como se puede ver en estos dos procesos. A ver, iremos con calma, Cuellar, porque está muy interesante su presentación. Permítame entender mejor qué serían los granos y por qué están ahí. ¿Qué realmente son los granos, ¿no? ¿Por qué los ha introducido usted en esta etapa de su presentación? Los granos son muy importantes en los materiales metálicos porque básicamente conforman la estructura del material y los granos se forman por el proceso de nucleación, que es cuando en la colada directamente. O sea, los cristales son bolsas de granos, se podría decir. No. O sea, a ver, ¿qué es un grano en el fondo? ¿Qué es un grano en un material? Es una estructura cristalina. Y un conjunto de granos entonces me estaría formando un material policristalino, formado por muchísimos pequeños cristales, ¿verdad? Cada cristalcito le estaríamos llamando de grano, ¿no? Técnicamente le llamamos de grano en vez de llamarle, ¿no? Entonces un pequeño cristal, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ¿acaso los materiales metálicos no forman un solo tipo de celda unitaria? ¿Por qué entonces formarían varios granos? O sea, ¿por qué no se forma un solo cristal, no? ¿Por qué mi material no es monocristalino? ¿Y por qué es policristalino? Porque cuando, por ejemplo, en la colada, después de salir el horno metalúrgico, uno vierte el material para que se endurezca, ¿no? Cuando se endurece se forman núcleos, que son como unas dendritas. Y no. Se forman núcleos de cristal que crecen en forma de dendritas. Está bien eso, ¿no? Pero se forman a millones, ¿no? Sí. Y entonces, por ese motivo, cada núcleo, cada embrioncito de cristal va a crecer, con una orientación independiente de sus vecinos, ¿no? De una manera aleatoria se orienta. Y en el crecimiento va a crecer lateralmente hasta chocarse con el vecino. Y por eso se forman los famosos bordes o contornos de grano, ¿no? Entre el pequeño cristal que creció con su vecino, ¿no? Lo que llamamos de frontera, contorno, borde de grano, ¿no? Que sería, como su colega dijo en la anterior presentación, una región de alta energía que caracteriza que no es cristalina, porque hay desorden. Para pasar de un orden a otro, necesito un desorden, ¿no? Ese desorden está entonces en ese borde o frontera de grano. Y son muy importantes estos bordes o fronteras de grano también, ¿no? Porque sí, van a ser definitorios, ¿no? Su colega anteriormente nos dijo que las dislocaciones no pueden atravesar los bordes de grano, sí, porque no hay camino para ellas, ¿no? Porque normalmente las dislocaciones se propagan en direcciones cristalinas que son compactas, que están incluidas en un plano compacto. Entonces, por ese motivo son muy importantes los bordes de grano o las fronteras de grano, porque no pueden atravesar esta frontera las dislocaciones, a no ser con algunos fenómenos interesantes como el cross slip, por ejemplo, que se da a altas temperaturas. Bueno, ¿qué estamos viendo en el fondo en esta figura? ¿Qué nos quiere decir? Está muy interesante. Y ahí dice, ¿no? Mire, laminación y extrusión, ¿no? Podría ser la de abajo, ¿no? La extrusión. Es extrusión porque la están empujando. Si fuera estirando, sería trefilación. ¿Qué nos quiere mostrar con esta su figura? Es como la acritud modifica la estructura del material. Primeramente los granos se hacen alargados hacia la dirección y que las dislocaciones aumentan
su densidad se aumenta el número de dislocaciones, por lo que el material se endurece en la acritud. Sí, pero no se endurece porque aumentan las dislocaciones, ¿no? Se endurecen por otro motivo. ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué Por se la endurece? deformación. Mire, lo que usted nos está mostrando, aunque no me gusta la figura que nos muestra, porque aparentemente ahí la laminación estaría procediéndose cuando el material está muy caliente, ¿no? Ahí está dibujado al rojo, mire, en su Sí. figura de la izquierda, ¿no? Y en el fondo esta acritud va a suceder cuando el material esté deformado a temperaturas abajo de su temperatura de recristalización, que es una temperatura muy grande, porque va a ser no frontera para muchos fenómenos que tenemos que aplicar industrialmente. Entonces, por ahí la cosa estaría un poco, ¿no? Tergiversada en su figurita, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿por qué acontecería este fenómeno de endurecimiento? Por ejemplo, en la primera figura, la laminación, ¿no? Tengo un material que es grueso, lo voy a obligar a pasar por unos rodillos laminadores para que sea más delgada. Y en ese trajín tiene que haber deformación plástica, ¿verdad? Sí. Los granos así redondeados los llamamos técnicamente de equiaxiales, los que están a la izquierda de los rodillos, equiaxiales, por su forma más o menos no aproximada a ser esféricos, ¿no? Unas esferas deformadas, diremos. Y en los rodillos se alargan, ¿verdad? Está ahí muy claro, los granos, ¿no? Se alargan. Sí. Bueno, pero ¿por qué se endurece el material? No es por ese alargamiento, ¿no? Sucede algo con las dislocaciones. ¿Qué pasa con las dislocaciones? Las dislocaciones se empiezan a mover y empiezan a multiplicar su número. Y eso sería lo que empieza a haber una rotura interna del material. Lo que hace... No. A ver, ¿quién vive por el Urubó? A ver, levante la mano. ¿Hay alguien que vive por el Urubó? ¿Nadie? ¿Nadie vive por el Urubó aquí? Muy caro. No, hermano, aunque no creas, es más barato que vivir por el centro, ¿no? Los lotes son baratísimos en el Urubó. Bueno, pero entonces, ¿quién sabe cuál es la peor hora de pasar el puente que nos lleva al Urubó? ¿Quién sabe cuál es la peor hora? ¿Nadie sabe? Al mediodía. Al mediodía, ¿no? ¿Por qué será? Porque miren, vienen automóviles de todas las partes y todos tratan de pasar al mismo tiempo. ¿Qué le llamamos a eso? Normalmente le llamamos de un embotellamiento. Un embotellamiento, ¿verdad? Es por eso que ahí en el edificio nuevo que tenemos ahí en la Gabriel, no sé si se han fijado que las puertas son de 2 hojas y son anchas. Se llaman puertas antipánico, ¿no? ¿Por qué? Porque se abrió un problema dentro del aula, por el pánico, toda la gente trata de salir al mismo tiempo y nadie sale fácilmente, todo el mundo se perjudica. Si hay algún incendio, hay algún problema, es un problema de alta seguridad, ¿no? Entonces podría haber realmente hasta muertes. Entonces, para evitar que exista ese embotellamiento, se han hecho esas puertas especiales, ¿no? Antipánico. Bueno, pero entonces, este mecanismo de embotellamiento es el que quería ponerles a su cabeza. Entonces, eso es lo que sucede con las dislocaciones. Cuando estamos deformando plásticamente a un material, sabemos que la deformación plástica se da gracias al movimiento de las dislocaciones. Las dislocaciones se mueven y adicionalmente nacen unas nuevas dislocaciones, ¿no? Cuando estoy deformando plásticamente un material van a nacer más dislocaciones, se llaman fuentes de Reed Hill, ¿no? Esos lugares donde nacen nuevas dislocaciones, pero entonces hay muchas dislocaciones, todas moviéndose al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder con ellas cuando lleguen cerca a los contornos de grano? Que es la barrera natural, ¿no? Para las dislocaciones no pueden pasar los contornos de grano. Entonces, ¿qué va a suceder? Entre ellas se van a embotellar, entre ellas se van a perjudicar. Entonces, este fenómeno de acritud, en el fondo es un fenómeno
por el cual endurecemos los materiales cuando se deforman plásticamente. Pero ¿por qué sucede ese endurecimiento del material por esa deformación plástica? Es que las dislocaciones con la deformación plástica se están moviendo hacia los contornos de grano y entre ellas van a perjudicarse en su movimiento, van a embotellarse en su movimiento y de esa manera obtenemos un material más duro, ¿no? Miren qué fácil, ¿no? De poder entender la explicación del motivo por el cual vamos a conseguir, ¿no? Mejorar la resistencia mecánica de un material solamente deformándolo plásticamente, ¿no? Si digamos yo lamino un lingote, lo que llamamos de palanquilla normalmente, ¿no? Lamino una palanquilla, esa palanquilla, ¿no? Después de la laminación sale más dura, más resistente mecánicamente. Pero qué pena que también sacrifico ductilidad y tenacidad. Todas las propiedades mecánicas están interrelacionadas, ¿no? Modifico una y modifico todas. Entonces, por ese motivo, las dislocaciones son tan importantes y son determinantes, ¿no? En las propiedades de los materiales cristalinos, ¿no? Sean poli y también en los monocristalinos son muy influyentes, ¿no? Estas dislocaciones. Bueno. Pero falta una palabra clave, ¿no? En lo que es acritud. A ver si eso le puede salvar el cuello a Cuéllar. A ver, le vamos a dar la oportunidad de que nos muestre la siguiente figura, a ver si está ahí. Si no está ahí, quiere decir que está incompleta su definición de acritud. A ver, Cuéllar, ¿me está escuchando? Ingeniero, ese era todo. Ya se pasó a otra. Ya se pasó a otra, ¿no? A ver, mire, a ver si usted puso así como decimos, ¿no? El famoso copy-paste, esta figura, o realmente entendió. Miren, arriba, donde está su mouse, en esta donde está ahorita su mouse, nos está mostrando una microestructura. Estas microestructuras las vemos después de hacer un ensayo metalográfico. Pulimos la superficie de la probeta que estamos estudiando, de la muestra del material, la atacamos con un ácido para generar contraste en los contornos de grano, hacemos una corrosión selectiva en el fondo, ¿no? Atacando con un ácido, normalmente es nital al 5%, y vemos al microscopio metalográfico, y ahí se resaltan, ¿no? Una cosa que primero resalto, miren, hay algunos granitos más blancos y otros granitos más negruzcos, ¿no? Señala entonces que el acero, en este caso esta muestra que nos está mostrando Cuéllar, entonces no había sido homogéneo, sino había sido mezcla de varios materiales, ¿no? Los blanquitos son ferrita y los negritos son perlita. Bueno, y además vemos las fronteras, ¿no? Los bordes de grano, ¿no? Vemos ahí claramente los bordes de grano. Y vemos, ¿no? Que en esta foto que él nos está mostrando con su mouse, nos está apuntando con su mouse, los granos están ahí medio redondeados, ¿no? De todos los tamaños, ¿no? Chiquititos, grandes. Bueno, pero en la foto de abajo, la B, que ahora pasó el mouse para la B, los granos están un poco más alargados en una dirección, se nota, ¿no? Ahí tenemos los mismos granos blancos, los mismos granos negruzcos, la perlita, y también, pero vemos que ahora los granos están un poco más alargados, ya no están tan equiaxiales. Eso es debido entonces a la laminación generada en frío. Y la de arriba, o es una estructura de una laminación generada en caliente, o es un material que ha sido entonces recocido. Y ya que usted usó esas palabras en su lámina, tiene que explicarme, Cuéllar, si quiere salvarse el cuello. ¿Qué sería esto de recocido y qué sería esto de deformación plástica en frío? Bueno, la deformación plástica en frío es la deformación que se hace a un material, ¿no? Con una temperatura menor al ambiente. Y el recocido, ingeniero, no recuerdo mucho. Qué pena me da. A ver, su bibliografía, Cuéllar. Le va su 4 también usted. Ok. Vamos a pasar entonces a Delgadillo. Ingeniero, Perdón, hay otro Cuéllar. Sí. Usted era Cuéllar
Cuellar Cabrera o Cuellar Rojas. Yo Cabrera, ingeniero. Cuellar Cabrera, Cuellar Rojas, ¿está por ahí José Luis? Sí, ingeniero, estoy acá. ¿Va a presentar? Sí, A ver. No, todavía Cuellar no nos llegó nada. todavía. No nos está ¿Ya se ve? llegando. Ahora sí. Ya. Bueno, bien, ingeniero, voy a continuar como sería los aspectos introductorios de los materiales que estamos estudiando de metalurgia para hacer un endurecimiento. Ya como todos mis compañeros han mencionado anteriormente, para la deformación de los materiales se basa en lo que son los polímeros de los granos que están los materiales cristalinos que están constituidos por granos con distintas orientaciones, ya con los aceros estructurales que uno puede utilizar. A ver, Para esto hay... Cuellar Rojas, a ver, un momentito. Creo que usted la ha patinado aquí, ¿no? Pero a ver, puede ser que no. A ver, en la parte derecha de su figura hay una flechita ¿Ya? transversal, ¿no? Horizontal, Sí. ahí dice textura. Sí, ¿A qué se refiere eso? A ver, explíquenos, por favor. ya. En esta figura se notan los granos que están ahí, y las fronteras de grano. Puede ser, como dijo, de ferrita y cementita, como lo mencionó anteriormente usted. Dije perlita, no dije cementita, ¿no? La perlita es una ya. mezcla de ferrita y cementita. Ya, entonces a este hacerlo un proceso de laminado a un material. Las texturas, como se le llama a todas las texturas que contiene el metal, se forman, se dice anisotropía, y cuando se alarga más el metal, cuando se hace un proceso en rodillo. Ya, O sea, me está diciendo usted que anisotropía significa laminación en frío. cuando pasamos ¿Qué significa anisotropía? es cuando el metal, cuando hemos trabajado el metal en un proceso de laminación o de rodillo, el metal se alarga, los granos se alargan y se llama anisotropía. ¿Por qué se llama anisotropía? ¿Qué es la anisotropía? Cuellar, ese famoso copy-paste lo hundió usted, ¿no? En la primera lámina. A ver, vaya directamente, a ver, explíquenos endurecimiento por solución sólida. Mientras usted prepare esa lámina, quiero recordar a los colegas de que ya hemos aprendido bastante bien que las dislocaciones son realmente muy influyentes en las propiedades de nuestros materiales cristalinos, nuestros metales. Y de alguna manera tenemos que tratar de anclarlas, impedir su fácil movimiento para modificar las propiedades mecánicas de estos materiales, ¿no? Hemos visto que la acritud es una forma de generar esta mejora de resistencia de material, haciendo deformación plástica en el material. De esta manera, ¿no? Las dislocaciones se embotellan entre ellas, se perjudican entre ellas cuando están camino hacia los contornos de grano. Entonces vamos a ver ahora otra manera, ¿no? Con la cual podríamos mejorar la resistencia de un material, la solución sólida. A ver, explíquenos. En la solución sólida, como ya se ha mencionado, que todo aquello que lo frene o impida el movimiento de las dislocaciones en un material cristalino, esto obliga a que se haga más duro el material y tenga más resistencia. Y, por ejemplo, cuando se hace un ensayo de tracción, al aplicar una tensión, el material va a adquirir mayor límite elástico para hacerle un nuevo ensayo de tracción, y la dureza del material va a aumentar. Y ahora, para
que con solución sólida generalmente se produce por ejemplo, cuando, cuando en la primera, por ejemplo, se usa de tres formas. La primera inicialmente la distorsión de la red que provoca un soluto. El soluto puede ser las dislocaciones, puede ser una mezcla de un metal aliado o puede ser unas imperfecciones que vienen en el material. Nos está enredando, Cuellar. A ver, seremos claros, ¿ya? Si usted muestra ahí en su figura, miren, los puntitos negros desde la figura de la pantalla superior, en la parte superior de la pantalla, serían átomos diferentes. Sí, Podrían ser serían de dos impurezas metales. o podrían ser elementos de aleación puestos intencionalmente. Y ahí nos dice que hay unos que son sustitucionales. Y al ladito están los que son intersticiales. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo no noto ninguna diferencia, ¿no? Los átomos negritos serían el soluto y Sí, los que se átomos blancos pueden, serían el solvente. Estos estamos hablando de cristales, no estamos hablando de soluciones sólidas. ¿Cuál es la diferencia entre sustitucional e intersticial? que cuando se añade, por ejemplo, dos aleaciones, en intersticial, el átomo, el soluto, no se va a mezclar dentro del solvente, del disolvente. Bueno, primeramente, miren, una solución es una mezcla homogénea, donde es muy difícil separar después los componentes, ¿no? Por eso se llama solución justamente. Entonces, esta sería una solución intersticial. El átomo negro se ha disuelto en el átomo blanco, que sería el solvente. El átomo negro sería el soluto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el sustitucional? Que el sustitucional el soluto puede entrarse a la matriz del átomo, y el otro sería que no puede entrar, que se acomoda a la posición del grano. Puede ser de la aleación, puede ser más grande o puede ser más pequeño. No, mire, usted está confundiendo los términos terriblemente, ¿no? Está bien, sustitucional, el propio nombre me dice ya, ¿verdad? El átomo del soluto va a sustituir átomos del solvente en su posición cristalina, como está en la figurita, ¿no? Miren los átomos negros, esos dos de ejemplo que existen en la figura, ¿no? De la solución sustitucional, realmente, ¿no? Están en las posiciones de la celda unitaria, ¿no? De ese cristal blanco, ¿verdad? Átomos sustitucionales. Hay metales que forman soluciones sustitucionales y hay otros metales que no. Y la otra posible manera de disolver un soluto en un solvente sólido sería que el átomo del soluto se ubique en los espacios vacíos de la red cristalina. ¿Se acuerdan que una celda unitaria no puede ser totalmente compacta, no puede ser totalmente ocupada, porque son los átomos modelados como esferas rígidas, y siempre que yo acomodo mis átomos, siempre va a quedar, ¿no? Espacios vacíos. Esos espacios vacíos se conocen como espacios intersticiales. Entonces, si el átomo del soluto se acomoda en esos espacios vacíos, eso se llama solución intersticial. ¿De acuerdo? Entonces hay esos dos tipos de soluciones, posiblemente, ¿no? Las intersticiales y las sustitucionales, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el hecho de hacer este tipo de soluciones sólidas endurecerían al material? También no entendí. ¿Qué tiene que ver con las dislocaciones en este caso? Ya, con las dislocaciones, como ya se mencionó, los granos son, en la frontera de grano existe lo que es Mire, Cuellar, usted me salió más cuello que no sé qué.
miren, no tiene nada que ver con los contornos de grano esta vez, ¿no? Lo que hemos visto que era muy útil era en el caso de la acritud, ¿no? Porque las dislocaciones viajan hacia los contornos de grano y después vamos a ver que también los contornos de grano son muy influyentes cuando vayamos a ver el mecanismo del tamaño de grano, pero solución sólida no tiene nada que ver con los contornos de grano. ¿Por qué existe este endurecimiento cuando hacemos solución sólida? No importa si es sustitucional o intersticial, igual vamos a tener un cristal más resistente y más duro si es que hacemos una solución sólida. O sea, un material puro, aluminio 100% puro, no me sirve de nada a mí porque es demasiado débil. O fierro, hierro, ¿no? Purísimo, no me sirve de nada porque va a ser demasiado débil. Entonces, normalmente vamos a alear, vamos a mezclar con otros compuestos químicos para poder mejorar su resistencia mecánica. Vamos a hacer soluciones sólidas, en otras palabras, sustitucionales o intersticiales. ¿Por qué pero se ocurre este mecanismo de endurecimiento? ¿Cuál es la causa? La causa sería lo que al mezclarse los dos metales el metal, los granos van a crecer y va a hacerse más duro. No tiene nada que ver con los contornos de grano ni el tamaño del grano. No, Cuellar, no. A ver, muéstrenos su bibliografía. No, Cuellar, no. Vamos mal, Cuellar. Ah, qué interesante ese libro, ¿eh? No lo conozco. Bueno, a ver, ahí va su 4, Cuellar. Bueno, muchachos, me cansé. Vamos a tener un descanso de es menos 10 minutos. Ya a las 11 vamos a reiniciar la clase. Tómense un cafecito. Ingeniero, una pregunta. ¿Podrías recomendar otros libros que podríamos leer para encontrar la información? Pero la información básica está pues en la bibliografía que les he puesto. Es cuestión de entender lo que leen, ¿no? Y no hacer copy-paste. Lo que pasa es que ustedes son flojos, se entran a Google, googlean, ¿no? 2 palabras, bajan una presentación y piensan que ese es el trabajo, ¿no? Lo que fuera, ya está bien, ¿no? Eso está mal, ¿verdad? Hagan su propia presentación con sus propias palabras. Bien, muchachos, a las 11 reconectamos.